A continuación, os vamos a proponer algunas iniciativas para impulsar el uso del euskera entre niños y niñas, sobre todo fuera del horario escolar y cuando están jugando en los parques o en el patio o, bueno, en cualquier lugar. Pero además, quisiéramos que además de impulsar este uso, estas iniciativas sirvan también para que los padres y madres que saben euskera cambien de hábitos lingüísticos y para que aquellos que no sabéis podáis participar en estas actividades en pro del euskera. Esto implica que en vuestras aulas, en vuestras guelas o en las escuelas, este tema se ponga encima de la mesa y se organicen y se planifiquen ciertas actividades sistemáticamente con este objetivo. Y creo que es importante también dar a conocer a todo el ámbito educativo estas iniciativas que se van a llevar a cabo para que digamos, sea la mayor parte de los padres y madres las que participe, tanto de los que saben euskera como las que no. Dentro de estas actividades, el objetivo principal sería que los niños y niñas disfruten en euskera fuera de lo que es el ámbito escolar. O sea, que salgan del aula y puedan tener unos momentos y unas actividades que realicen en euskera, en las cuales vean que el euskera es la lengua natural de uso, que se relacionen en euskera, que se lo pasen bien, que se rían, que se enfaden en euskera. Ese sería el objetivo principal. Y además ver que cuando está ocurriendo eso, sus padres y madres, sepan euskera o no, están participando. Y además están todos, los que saben y los que no saben. Creo que esto es muy importante. El tipo de actividades que os voy a plantear van a ser unas actividades muy sencillas, pero de todas formas quisiera remarcar también un punto y es tener paciencia. El cambiar de idioma cuesta. Es decir, si en este momento la lengua normal de uso entre los niños y las niñas es el castellano, que pasen del castellano al euskera necesita su tiempo, necesita perseveración y esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto no es un sprint, esto es una carrera de larga duración. Vamos a tener esto en mente. ¿Y qué tipo de actividades se pueden organizar? Yo os voy a comentar algunas, pero seguro que a vosotros y a vosotras se os ocurren más. Por ejemplo, pues podría ser interesante que una vez a la semana o cada 15 días haya una sesión de contar cuentos a los más pequeños. Y padres y madres que saben euskera preparan unos cuentos que puedan ser del interés de los niños, por supuesto, y los van leyendo, los van recitando o van haciendo una sesión de cuentacuentos. Para lo cual sería interesante que estos cuentos os los pasasen a vosotros y a vosotras también traducidos para que podáis seguir esta sesión. Puede ser una sesión de cuentacuentos o una sesión pues, de canciones infantiles. Es decir, pues una vez cada 15 días. Pues hay unos padres y madres que preparan una sesión de canciones y puede ser pues con guitarra, puede ser a capela, utilizando el teléfono. Bueno, hoy en día hay muchas maneras. Y por otra parte, además, vosotros podéis tener las letras de esas canciones, sus traducciones y podéis ir aprendiendo también pues frases, palabras, etcétera, etcétera. Que esto también puede ser de vuestra ayuda. E incluso si las aprendéis, luego las cantáis en casa, oye, o en el coche, que eso también está muy bien. Otra posibilidad sería la de organizar juegos en euskera. Es decir, juegos que les gusten a los niños y a las niñas o que os puedan parecer que pueden funcionar y organizarlos. Si la terminología y los materiales están en euskera, fenomenal. Y si no están, pues se traducen y aprendéis esa terminología. Pues uno de esos juegos puede ser, por ejemplo, una búsqueda del tesoro. Pues organiza una búsqueda del tesoro. Y para conseguir las pistas, pues lo que tienen que hacer, y eso sería importante, es realizar sobre todo actividades orales. Pues que sea contar algo, contar un chiste, cantar una canción, pero que se expresen. Creo que esto sería lo importante. Podéis utilizar también juegos de mesa o juegos didácticos. Como decía, pues estos juegos que sean también, sobre todo, con una base oral, que sean juegos de preguntas y respuestas. Es decir, que sean juegos en los que los niños y niñas tengan que hablar. Y vosotros pues podéis participar pues, en la medida de vuestras posibilidades. Otro tipo de actividad sería también el aprender fórmulas pues, para saltar a la comba o para realizar sorteos, por ejemplo. Aprender ese tipo de fórmulas, utilizarlas cuando están jugando en el patio
o en el parque, y luego vosotros incluso, pues si les aprendéis, las podéis utilizar en casa. Y desde luego hay también muchísimas más ideas también en la web de ERA, ¿eh? Ahí tenéis canciones, tenéis juegos, tenéis aplicaciones que podéis utilizar. Eh, el organizar este tipo de actividades lo que va a traer es que en ciertos momentos los niños y niñas van a ver que todos los padres y madres, sepan euskera o no, están participando y están preocupando y además les gusta que ellos y ellas hablen en euskera. Que los padres y madres que saben euskera vamos a conseguir que algunos utilicen el euskera en ámbitos en los cuales no utilizaban o con personas que hasta entonces no utilizaban. Y en vuestro caso, además, vuestros hijos e hijas van a ver que estáis motivados y que estáis apoyando, digamos, este tipo de iniciativas. Con lo cual, estamos transmitiendo una motivación muy positiva a los niños y niñas. Otro tipo de actividades pueden estar más dirigidas a vosotros y vosotras, y pueden servir para mejorar vuestro nivel de conocimiento. Por ejemplo, pues puede ser interesante el crear una guía de conversación básica, que cada semana los padres y madres que saben euskera os pasen una lista de palabras y de frases de uso básico y normal. Para empezar, pues saludos. Egunon, Gabón, Arratsaldeon, Aitá, Amá, bai, ez, ados, zer orduda, pues este tipo de frases. Eh, si cada semana vais aprendiendo una serie de palabras y de frases, podéis además incrementar esta base y, bueno, pues tener ya cada vez un mayor número de palabras y frases que sepáis en euskera. Por otra parte, se podrían conformar, y esto sería un paso adelante, grupos o parejas lingüísticas. Es decir, crear unos pequeños grupos o parejas entre personas que saben euskera y que no, y sistematizar de una manera ya más ordenada este proceso de aprendizaje. Para incluso niveles mayores, personas que entienden el euskera, pero bueno, les cuesta practicar o les cuesta hablar, se podría crear una dinámica tipo Mintzalagunak, que son, digamos, parejas lingüísticas que se juntan una vez a la semana durante una hora para practicar el euskera, sea el nivel que sea. Y por último, creo que puede ser interesante también explicitar en vuestro caso que estáis dispuestos a que el euskera se utilice y que, bueno, pues esas palabras básicas a vosotros y a vosotras también nos las digan en euskera. En Euskara Día, que era que ha sido una gran campaña social a favor del euskera, había dos roles, que eran Agobici y Belarriprés, que estaban diseñados sobre todo para gente que por lo menos entendía el euskera, pero en Navarra, en ciertos municipios, se utilizó también un tercer rol, que era Bihotz Goxo, que sería un corazón amable. ¿Y qué indicaba esta chapa, esta identificación? Pues que esas personas estaban apoyando lo que estaba ocurriendo a su alrededor, que veían bien que las personas que hablaban en euskera pues se relacionasen en este idioma y que estaban dispuestas que a ellas también, pese a que prácticamente no conocían el idioma, pues por lo menos estas palabras básicas se les dijese en euskera. Creo que esto denota, digamos, una actitud positiva hacia el idioma y que este tipo de actividades, pues bueno, os pueden abrir una puerta hacia un conocimiento básico, por lo menos, del euskera, y os pueden animar a utilizarlo en situaciones básicas. Y yo os diría que esto, bueno, os va a acercar a un mundo que quizás lo tengáis cerca y no lo conozcáis. Y vais a notar además la emoción que van a sentir las personas euskaldunes cuando os oigan hablar en euskera y vean y sientan que estáis interesados, interesadas y que estáis dando pasos a ese nivel. Por otra parte, os diría que es muy importante también que comuniquéis vuestra predisposición a vuestros hijos y a vuestras hijas. Creo que es importante que en las familias se hable del tema, que en las familias valoréis muchísimo vuestra lengua familiar. Creo que esto es básico, que vuestros hijos e hijas vean que vosotros valoréis y amáis vuestra lengua familiar y que además estáis interesados en que conozcan y hablen más euskera. Creo que esto va a transmitir una motivación positiva y además unos valores de respeto hacia la diversidad y hacia la pluralidad que existe en nuestra sociedad. Creo que esto
cuando las lenguas familiares además son distintas del euskera o del castellano, tiene una importancia vital. Y con todo esto lo que vamos a conseguir es una comunidad educativa y una sociedad, creo que más abierta y creo que más solidaria. Y vosotros también creo que os vais a sentir más partícipes y que al final todos nos vamos a sentir mejor. Y bueno, creo que esto es uno de los objetivos de esta vida, ¿no? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.